La guerra en Ucrania, que se creía duraría 3 días, ya cumple 4 años, y las bajas de ambos lados superan los 2 millones. Pero la guerra no muestra señales de terminar. Hoy vamos a ver este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Quienes reciben noticias internacionales, primero ya se suscribieron a Sensor Studio. Si quieres información rápida, solo suscríbete. El 24 de febrero de 2022, hace 4 años, Rusia, alegando una operación militar especial, avanzó sobre Ucrania desde el este, sur y norte en 3 frentes. Esto marcó el inicio oficial de una nueva guerra fría. No sería exagerado decir que la mayoría de los eventos mundiales que están ocurriendo actualmente comenzaron debido a la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto enorme en nosotros. Hasta 2022, los cambios en el frente fueron muy rápidos. El ejército ruso avanzó hasta la capital de Ucrania, Kiev, y Kiev estuvo al borde de caer. Pero en ese momento, el ejército ucraniano logró milagrosamente expulsar a las fuerzas rusas. Y desde entonces, el frente se limitó solo a la región de Donbass. Sin embargo, debido a varios factores de fracaso en los contraataques, el ejército ucraniano tampoco pudo expulsar adecuadamente a las fuerzas rusas. Como resultado, ahora la situación se ha convertido en una guerra de trincheras continua, y las batallas de avance y retroceso entre ambos bandos se repiten constantemente. Actualmente, la guerra en Ucrania ha durado exactamente 4 años, lo que significa que ya ha superado en duración a la guerra entre Alemania y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Rusia lleva casi 4 años desde que invadió Ucrania, pero aún no logra ocupar por completo el centro industrial del este del país. Hace 80 años, durante la guerra entre Alemania y la Unión Soviética fue empujada hasta las afueras de Moscú, pero terminó conquistando la capital alemana, Berlín. Es una situación muy contrastante. La guerra de más de 4 años ha causado muchas bajas en Rusia y Ucrania. Según un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, de Estados Unidos, se estima que en los últimos 4 años, las bajas entre las fuerzas rusas y ucranianas superan los 2 millones. Es el mayor número de bajas en una guerra entre grandes potencias desde la Segunda Guerra Mundial. Las bajas rusas se estiman en 1.200.000. Esta cifra triplica el total de soldados estadounidenses caídos en Corea, Afganistán e Irak juntos. Además, las bajas civiles son enormes. Las bajas civiles se dan sobre todo en Ucrania. Desde la invasión rusa en 2022 han muerto 15.000 ucranianos. Solo en 2025 murieron más de 2.500 civiles. El 87% de las bajas civiles fueron en Ucrania. Además, el problema de los refugiados también es grave. Según el informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, 10.6 millones de ucranianos se han convertido en refugiados. Si consideramos que la población total es de 41 millones, eso significa que el 25% de la población se ha convertido en refugiados. 6.9 millones salieron del país y 3.7 millones son desplazados internos en Ucrania. No se sabe cuándo podrán volver. La alta proporción de mujeres jóvenes y niños podría distorsionar la estructura demográfica si esto continúa. Se plantea la posibilidad de que, con la escasez de mano de obra y la disminución de la tasa de natalidad ocurriendo al mismo tiempo, incluso la fuerza motriz para la reconstrucción después de la guerra podría debilitarse. Aunque sacrificaron muchos efectivos en 4 años, el avance ruso ha sido muy lento. Pokrovsk, un punto estratégico de transporte para el ejército ruso, ha estado bajo ofensiva durante los últimos 2 años, pero solo han avanzado un promedio de 70 metros por día. Además, no es que el ejército ruso siempre esté avanzando allí. Cuando Elon Musk cortó Starlink, las comunicaciones del ejército ruso quedaron completamente paralizados. Las unidades no pudieron comunicarse entre sí y al final permitieron el contraataque del ejército ucraniano. El ejército ucraniano recuperó unos 400 kilómetros cuadrados en el frente sur, equivalente a 2/3 del área de Seúl. Por eso, la opinión dominante es que la guerra continuará por más tiempo. El problema es que no se ve ninguna señal de que esta guerra vaya a terminar. El presidente Trump ha dicho que podría poner fin a la guerra en Ucrania, pero las diferencias entre ambas partes siguen siendo grandes y ni siquiera se están llevando a cabo negociaciones de alto el fuego de manera adecuada. El tema principal es el territorio. Rusia busca retener zonas ocupadas en Ucrania y exige todo Donbass. Pero Ucrania se niega a ceder territorio y está resistiendo. Ya se han celebrado reuniones entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, así como reuniones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, pero no se ha llegado a ningún resultado. Esta guerra en Ucrania cambió al mundo, afectando a casi todos los países. Si analizamos cada caso,
Militarmente, los drones destacan porque un solo dron kamikaze FPV puede destruir blindados que costaron miles de millones de wones. Antes se requerían misiles y apoyo aéreo para destruir tanques. Ahora un soldado puede ocultarse y atacar con una consola viendo la pantalla. Aunque el frente está estancado en una guerra de trincheras, tipo Primera Guerra Mundial, drones vigilan el cielo todo el día. Si te mueves, una cámara térmica te detecta y comparte tu ubicación en tiempo real. Los soldados ajustan su puntería viendo la pantalla del dron. Si un proyectil falla, el ángulo se ajusta en cuestión de segundos. Además, con la tecnología de identificación de objetivos basada en inteligencia artificial, la intervención humana en la toma de decisiones está disminuyendo cada vez más. Se están desplegando en combate sistemas de ataque autónomos que rastrean objetivos y atacan por rutas preprogramadas, incluso sin comunicación. Los ejércitos de varios países que han visto esta escena también están tomando medidas. Continúa el debate sobre si mantener la estructura centrada en grandes divisiones blindadas o independizar las unidades de drones como una rama separada. Además, el mayor cambio que dejó la guerra en Ucrania fue la reorganización del orden mundial. Después de esta guerra, la comunidad internacional se está moviendo rápidamente hacia una estructura centrada en bloques. Una escena simbólica es precisamente la expansión de la OTAN. Finlandia y Suecia, que durante mucho tiempo mantuvieron una postura de no alineación militar, se unieron a la OTAN. En particular, Finlandia comparte una frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia. Para Rusia, esto significa que ha perdido su zona de amortiguamiento y que la infraestructura militar de la OTAN llega justo hasta su frontera. La guerra no debilitó a la OTAN, sino que por el contrario, resultó en un fortalecimiento de su unidad. Rusia fortalece lazos con China, dirige exportaciones de energía hacia ese país y amplía la cooperación militar y económica para enfrentar sanciones. En el ámbito internacional, los bloques liderados por Occidente y por Rusia y China se diferencian cada vez más. Lo interesante es que los países del sur global ajustan cuidadosamente su postura. India, Medio Oriente y África priorizan sus intereses y no se alinean por completo con un solo lado. Adoptan estrategias de equilibrio, como comprar energía a Rusia y cooperar en seguridad con Estados Unidos. Aunque buscan neutralidad, la presión global los obliga a decidir. La guerra en Ucrania está sacudiendo la propia estructura del orden internacional. Más allá de un simple conflicto fronterizo, se ha convertido en un catalizador que acelera la formación de bloques en el mundo. Pero aquí quiero plantear una pregunta. Si hoy mismo se detuvieran los disparos y se firmara un acuerdo de alto el fuego, ¿todo terminaría de inmediato? Que cesen los disparos no implica que las ciudades destruidas se recuperen, ni que los millones de refugiados regresen pronto a sus hogares. Se estima que el costo de la reconstrucción de la guerra en Ucrania será de 764 billones de wones. Durante la guerra, más de 2,5 millones de viviendas, principalmente en la región oriental, fueron destruidas, y restaurar estas casas también es un gran problema. Es probable que el frente no termine la guerra y provoque un conflicto prolongado, con una posible zona desmilitarizada y enfrentamientos esporádicos alrededor, además de presencia militar continua. Aunque la guerra se detenga, la tensión no desaparecerá. ¿Y qué pasará con las sanciones? Es poco probable que las sanciones impuestas por Occidente se levanten de inmediato. Ya se consolida la exclusión financiera, interrupción de cadenas de suministro y reorganización energética. Algunos países no quitarán las sanciones de inmediato y aunque lo hagan después, tardará. Rusia también sufrirá graves consecuencias. Pasar de una economía de guerra a una de paz puede tener impactos más graves de lo esperado. Actualmente, la economía rusa depende en gran medida de los pedidos militares y el gasto público para sostener su crecimiento. Las fábricas producen armas y la mano de obra ha sido absorbida por la industria relacionada con el ejército. En esta estructura, si la guerra se detiene, la demanda de defensa puede disminuir drásticamente y no es fácil llenar ese vacío inmediatamente con el consumo e inversión civil. Si las instalaciones de producción que funcionaban adaptadas a la economía de guerra se detienen, es probable que aumenten tanto el desempleo como la carga fiscal. Además, si a esto se suman las sanciones prolongadas, las restricciones al acceso tecnológico y la fuga de capitales, la estructura que se mantenía sin una mejora fundamental podría tambalearse. Tampoco se puede ignorar el cansancio social, el gran número de víctimas, la movilización, las experiencias vividas y los jóvenes que se han ido al extranjero. Todos estos factores pueden convertirse en fuentes de inestabilidad interna después del alto al fuego. Y el problema aún mayor es que un alto al fuego no significa necesariamente el fin de las tensiones a nivel mundial. La comunidad internacional se reagrupa en bloques: Estados Unidos y el bloque occidental y la cooperación entre Rusia y China, mientras otros países ajustan el equilibrio de poder. Aunque se detengan los disparos en Ucrania, la rivalidad entre bloques podría seguir en otras zonas. Tras el alto el fuego,
Ambos bloques podrían reorganizarse y competir diplomática y militarmente para asegurar su superioridad. La guerra en Ucrania es solo una batalla. La competencia por la hegemonía continúa. Por lo tanto, aunque la guerra en Ucrania termine con un alto el fuego ahora mismo, parece muy difícil que el mundo vuelva a ser tan pacífico como antes.